Bueno, mi nombre es Enara, alumna de diseño gráfico, y la temática escogida para la realización del proyecto final ha sido la creación de una marca corporativa y su correspondiente packaging. Os voy a poner primero el vídeo promocional. Bueno, la identidad corporativa que he creado es una marca de graffiti enfocada en el graffiti nocturno. Y elegí este proyecto por las ganas de dar a conocer el movimiento de la Pixasao, que es de Brasil. Y bueno, primero definí unos objetivos generales que serían pues, definir los valores y el carácter de la marca, crear una imagen reconocible y diferenciada de la competencia y cubrir las necesidades del público objetivo, innovando en el diseño. Bueno, la marca, tenemos primero los objetivos, sería concienciar e influir sobre el cambio climático, el medio ambiente y reivindicar el derecho a tener unos espacios donde poder practicar el graffiti o todo lo que conlleve el arte urbano y impulsar los nuevos talentos mediante este espacio. El público objetivo de la marca serían grafiteros nocturnos de edades entre 20 y 35 años, con carácter atrevido y arriesgado, pero también se invita a que un público concienciado con el medio ambiente quiera formar parte de la marca, comprar los productos simplemente por la causa. Bueno, el posicionamiento y la comercialización sería en Bilbao. Una vez que ya la marca adquiera notoriedad y el público se familiarice con ella, tendría intención de expandirse al resto de Europa. Y la comercialización sería tanto online como en la página web y las redes sociales, como en la tienda taller. Las tipografías corporativas tenemos la tipografía principal, que es la que se utiliza para el tagline y para los textos del packaging. La alternativa a la tipografía principal, que es la que se utiliza para los titulares de la página web. Y la tipografía secundaria, que es la que se utiliza para las aplicaciones de la papelería y el texto de la página web. La tipografía principal es la helvética, la condensada, y elegí esta tipografía porque tenía buena coherencia con el logotipo, con el diseño del logotipo, pero a la vez también le aportaba seriedad y a la marca y rompía un poco con la estética urbana y
y callejera de la marca. La alternativa, que sería la Oswald, he elegido esta porque se parece bastante a la helvética y la helvética en la página web, en Google Fonts, era de pago, entonces tuve que elegir una que se asemejara un poco a la tipografía principal. La tipografía secundaria sería la Roboto. La elegí por su buena legibilidad en textos corridos y en pantalla. Los colores corporativos serían el Pantone 426C y el Pantone 372C. El Pantone 426C es una sombra muy oscura del azul cian y simboliza un poco pues eso, la nocturnidad que caracteriza la marca. Y luego el Pantone 372C es una sombra medio clara del amarillo verdoso y simboliza un poco la luminiscencia utilizada en las aplicaciones. Bueno, el logotipo de la marca, primero tenemos el naming. El naming que he escogido ha sido Enois. Esta es una frase procedente del portugués brasileño que tiene un sentido literal y un sentido figurado. Por un lado tenemos el sentido literal, que es su traducción, que sería somos nosotros, y el sentido figurado es una expresión que utilizan allí los jóvenes pertenecientes a las zonas más marginales, que es sinónimo de estar juntos, te apoyo o estoy contigo. Para la creación del logotipo empecé con unos bocetos y me basé un poco en las características de esta tipografía de la Pisasao, que se caracteriza por estilos, por tener ángulos muy agudos y terminaciones puntiagudas. El diseño final que he creado ha sido el naming más un tagline. Quise añadir un tagline ya que el logotipo en sí la gente no lo iba a familiarizar directamente con la pintura urbana, ni con el graffiti, ni nada de ese mundo. Entonces, eso ayuda a entender un poco la función que hace la marca. Para su creación, utilicé una retícula de líneas diagonales de 45 grados, intentando adaptar un poco el logotipo a ella, pero al partir de un lettering o un graffiti, tampoco encaja del todo. Bueno, el eslogan de la marca, por un lado tenemos el mensaje a transmitir y las composiciones. El eslogan sería We are light in the dark y también, al igual que el logotipo, pues tiene un sentido literal y otro figurado. El literal sería su traducción, que quiere decir somos luz en la oscuridad, y el sentido figurado se utiliza como metáfora de esperanza, como dicho de otra manera, ver una luz al final del túnel. Y se utiliza porque, bueno, allí los pisadores de Brasil utilizan este movimiento, el movimiento de la Pisasao, como una vía de escape a las dificultades y problemas por los que pasa el país. Las composiciones, por un lado tenemos la primera composición, que está compuesta, tiene un formato horizontal y está compuesta por la tipografía principal, la helvética condensada, jugando con los pesos regular y black. Se utiliza el color corporativo Pantone 372C, porque luego al aplicarlo en diferentes aplicaciones se utiliza la tinta luminiscente. La segunda composición, que sería en formato vertical, también se juega con los mismos pesos de la tipografía como en la primera composición y se utiliza el color blanco. La tercera composición se utiliza el peso bold de la tipografía principal y para la palabra light se utiliza la tipografía Sister Spray y se utiliza el color corporativo Pantone 372C por el mismo caso que en la primera, que se utiliza la tinta luminiscente. Bueno, la tienda taller, primero voy a explicar un poco la propuesta. La tienda taller nace como una propuesta de aprovechamiento de espacio donde poder comercializar los productos al mismo tiempo que se pueden impartir talleres relacionados con los valores de la marca, que son pues,
aparte del graffiti, el reciclaje y la reutilización de envases. Y bueno, las ventajas también que puede conllevar la tienda taller, como pueden ser quien se haga socio de la tienda taller, aparte de poder asistir a los talleres y a las charlas y demás que podrían ir surgiendo, también tendrían pues descuentos y una vez al año se crearía una tote bag con una parte del muro donde sea más atractiva y se estamparía en una tote bag y los que serían socios de la tienda taller pues la recibirían anualmente de forma gratuita. Bueno, el naming del logotipo es el propio logotipo junto con la palabra crew. He querido utilizar esta palabra primero por el significado que tiene que ver con el graffiti, que es un término que se emplea para referirse a un grupo de escritores de graffiti. Y luego, por otro lado, también tiene un sentido como de familia y de hogar. El logotipo básicamente es el logotipo sin el tagline y se ha sustituido el tagline por la palabra crew, utilizando la misma tipografía que se utiliza para la palabra light de la tercera composición del eslogan, y se utiliza el color corporativo Pantone 372C. En este caso también he utilizado la misma retícula, intentando adaptarla un poco a ella. Bueno, dentro de la papelería corporativa tenemos hoja de carta, la carpeta portadocumentos, el sobre americano y la tarjeta de visita. Aquí tenemos alguna de la papelería. Y luego la tarjeta de visita, la tarjeta de visita es un sticker y me he basado en las clásicas pegatinas de Hello My Name Is que caracteriza pues, a los escritores de graffiti, que normalmente el rectángulo superior y el inferior suelen tener un color rojo, aunque también se puede ver de otros colores, y he adaptado a la gráfica visual de mi marca. Utilizando una pegatina imprimible luminiscente y bueno, la finalidad de esta tarjeta, aparte de entregarla al público como presentación, también se iría pegando por las diferentes zonas de la ciudad, ya así llamando un poco la atención al público objetivo. En cuanto a la información, he decidido prescindir un poco de lo que es la información que siempre suele llevar las tarjetas, porque considero que, o sea, básicamente lo único que he utilizado ha sido la dirección de la página web y los símbolos del Instagram y del Facebook, porque considero que si alguien quiere obtener la información tanto del contacto o la dirección, pueden entrar en la página y conseguirlo. Bueno, la cartelería, los carteles con su retícula. Y bueno, luego la campaña los carteles están previstos para una campaña publicitaria, que los objetivos serían pues anunciar la marca, la llegada de una nueva marca y llamar la atención por su estética. Ese sería el primer logotipo, que se utilizaría la luminiscencia en el logotipo y en el eslogan. El segundo no tendría luminiscencia. Y el tercero que tendría solo la palabra light. El packaging que he creado, bueno, los primeros aerosoles. Esta idea surge por querer conseguir un aerosol reutilizable. Y bueno, básicamente tiene una válvula en el domo inferior de ellos y una vez que se termine la pintura, pues el cliente volvería a la tienda donde allí se encargarían los empleados de rellenarle tanto la pintura como el gas. Para la identificación de los colores he utilizado los domos superiores de los aerosoles, pintándolos directamente con el spray de manera que no pierda ningún matiz, como puede pasar con los donuts de plástico, que al final no es el mismo color exacto. Luego la etiqueta, bueno, predomina el color negro y el logotipo es una etiqueta con fondo mate.
y el logotipo tiene un barniz UV y se posiciona en la zona superior haciendo un poco referencia y simbolizar un poco una de las características de la Pisa Sau, que es llegar a las zonas más altas de los edificios. Luego, para poder reconocer el color en la oscuridad, he creado un donut 3D con filamentos luminiscentes, que básicamente, bueno, sería eh, simplemente para sacarlo se aprieta así y se quita. O sea, no es necesario utilizarlo si quieres pintar de día, pero en el caso de que vayas a pintar de noche, pues podrías reconocer el color mediante la lectura del nombre, del color que contiene. Luego los markers, que bueno, he hecho por un lado los squeezer y por otro lado los bombing, que básicamente es pues el nombre y con las características de pues el tipo de punta y los mililitros. El pack de 6 está creado en una caja de cartón. Está pensado para no tener que utilizar una bolsa aparte, ya que tiene un formato maletín y bueno, bueno, en la cara principal está el logotipo. Luego he utilizado una trama para para uno de los lados, junto con el eslogan y luego la información de las boquillas que llevan en el interior. Aquí se podría ver un poco mediante el troquel, se podría ver un poco los colores que contiene el packaging. Y luego, bueno, pues en el merchandising he creado unas camisetas y unos accesorios. Las camisetas básicas, las camisetas luminiscentes, la tote bag luminiscente, la básica, los guantes, la mascarilla y bueno, luego las aplicaciones online. He hecho la página web, Facebook e Instagram. Voy a enseñaros un poco la página web. A ver. Ay. Joder. Bueno, aquí tendríamos un poco lo que es la home. Luego aquí en la zona de spray tendríamos pues la carta de colores, el tipo de boquillas y el pack de 6. Si por ejemplo pues quisiéramos coger el gris pizarra, lo añadiríamos al carrito. Aquí está añadido al carrito. Y bueno, luego aquí pues finalizar compra, ver carrito. Dentro de sprays tenemos las latas, que he colocado un carrusel para que se vea el funcionamiento. Aquí podrías elegir también el color que quieras. Luego las boquillas también, elegirías las boquillas. Los donuts lo mismo, utilizar un carrusel. El pack de 6. Dentro de los markers, pues los diferentes markers, las puntas. Y en el merchandising lo mismo, las camisetas, los accesorios. Luego dentro del blog pues tendríamos algunas noticias sobre el graffiti y aquí sobre nosotros y la información sobre la tienda taller, el horario de información y un pequeño formulario. Luego las redes sociales, se ha utilizado el Facebook, se ha creado un fanpage para poder crear un catálogo de manera que luego al vincularlo con la cuenta de Instagram nos permitiese la venta de los productos. Luego aquí sería un poco el feed del Instagram y el vídeo promocional que se utilizaría para IGTV. Y ya está. Ya no.
sobre la tipografía, ¿por qué no has usado directamente la que te solucionaba el problema en web? ¿No? Para todos, en vez de tener... La Oswald, ya. Porque una vez que ya empecé con la web ya tenía todas las aplicaciones, pero sí podía haberla cambiado. Vale. Sí. Y luego me pasa que en el packaging de los markers y demás, a mí se me pierde la marca. Sí, es que están hechos sobre un fondo transparente, porque la cuestión es que sería la pintura sería como el fondo. Entonces, pues se ha utilizado el color blanco, porque un blanco así grisáceo, porque normalmente se suele utilizar los colores más oscuros. Entonces, por eso lo que es el nombre y demás está en blanco, porque sobre color sí se leería bien. Pues nada. Sí, yo te quería decir que en el logotipo, cuando has utilizado la retícula, claro, o el logotipo lo ajustas a la retícula o haces un logotipo sin retícula. Pero no pongas una retícula por poner y luego decir que no se ajusta a la retícula. Bueno, sí. ¿Vale? Pues es que ricasco.
Bueno, mi nombre es Irune y os voy a presentar mi proyecto de alimentación natural personalizada para perros. Os voy a contar un poco la historia del pienso, cómo surge, para que entréis un poco en contexto. De 1930 a 1960 es cuando a los de las industrias cárnicas humanas les sale mucho subproducto, y para buscar una vía económica para ellos, deciden hacer un alimento procesado para los perros, perros, gatos, etcétera, para las mascotas. En 1970 empieza a haber problemas de salud en estos animales, entonces crean lo que son las dietas para problemas específicos de salud o enfermedades. En este caso, no solo las industrias cárnicas se benefician de esto, sino que también los veterinarios cogen ese producto para venderlo y hacer como unas clases nutricionales para los animales. En 1980 es cuando aparecen los alimentos de alta calidad con los mismos ingredientes y la misma base, que serían los cereales. Cuando la dieta de los animales de los perros se basa en la carne. Surge esto de alta calidad ya que los humanos empiezan a preocuparse por la salud de sus perros, y es una forma de que no dejen de comprar este alimento. En 1990 es cuando empiezan a preocuparse mucho más sobre la alimentación personal humana, y entonces empiezan a mirar un poco más las etiquetas de los ingredientes. Y al fijarse más en los ingredientes es cuando surgen las nomenclaturas de los piensos, que os lo explico ahora enseguida. Actualmente sigue siendo la misma composición alimenticia, aunque con estas nomenclaturas intentan meterse un poco más en el mercado y que no dejen de comprar esta alimentación. Vale, las nomenclaturas del pienso son sabor a, que esto quiere decir que no contiene absolutamente nada, o que no tiene por qué contener absolutamente nada del ingrediente, sino que se basa en saborizantes. Luego os voy a poner un ejemplo con pollo, rico en pollo, y solo el nombre, que sería pollo. Tienen un porcentaje del cual no están obligados a que sea 100% ese porcentaje esa materia prima. Pueden ser subproductos, que son picos, cabezas, plumas, etcétera. El único que tiene un poco más de esa materia es carne de pollo. Y con esto está aceptado, pero no obligan a meter lo que es la materia prima, entonces se aprovechan de eso y lo hacen más barato. ¿Qué ha pasado ahora? Mi propuesta y mi idea un poco. Este proyecto surge de la experiencia personal que he vivido a lo largo de mi infancia, ya que siempre he tenido animales y he tenido que vivir la experiencia que más me ha marcado de mi gato, que por la alimentación de un pienso en concreto entró en un bucle de enfermedades y demás que no salió de allí y acabó mal. Es una empresa familiar creada por mi madre, mi hermana y yo, que somos las que hemos vivido estas experiencias. Mis objetivos principales son dar la importancia que se merece a la individualidad nutricional de cada animal y aportar mucha más visibilidad y voz a lo que es esta alimentación. Los productos estarían elaborados por nosotras mismas en base a la dieta específica y a las necesidades que tenga tu mascota. Dependiendo de eso, serán de unos ingredientes u de otros. Aparte de esta personalización de ingredientes, daríamos la oportunidad de personalizar lo que es el packaging, la parte personalizable de cada apartado. En cuanto a la competencia, no tenemos competencia directa, no existe un servicio a nivel nacional igual. Sí que existe la alimentación natural como la que vendo, pero sin un consejo de qué comprar. Entonces estarías alimentando de la misma forma, carente de nutrientes o excesivo de nutrientes, como lo haces con el pienso. Y por otra parte, mi otra competencia sería el servicio de personalización de comida, pero solo está aplicado a pienso. Vale, hablamos de la marca.
Tenía claro que quería representar con mi marca la esencia de los animales y esa parte única que tiene cada uno. Entonces llegué a la conclusión de Musus, que con ello transmito bueno, lo explico. En cuanto al origen, es una palabra en euskera, entonces hago como referencia a ese origen de dónde estamos, dónde hemos nacido. Y los besos, aquí hago referencia a la parte humana, a ese amor que existe mutuamente entre los animales y las personas. Y aparte, musus en euskera significa también hocico. El hocico es la parte más importante de un perro, ya que en cuanto nacen se guían a través del olfato, porque son sordos y son ciegos. Entonces es la parte que necesitan para no tener problemas tanto emocionales como de salud. Aparte de eso, la trufa de los perros es única, es como la huella dactilar de las personas. En muchos países se utiliza como, en vez de chip, pues utilizan lo que es las membranas de la trufa, las utilizan para identificarlos. Entonces me pareció algo muy importante de representar. Vale, el tagline, me quedo con la expresión de un bocado. Los perros no mastican en sí, sino que trituran un poco y engullen. Entonces me pareció una forma correcta de representarlo. Aparte de esta expresión, a nivel humano, significa o damos a entender que es una comida que agrada, que está buena y que te la has comido de un bocado porque estaba tan buena que la has devorado. Vale, el logotipo. ¿Qué quiero representar? A través de mi logotipo quiero representar las diferentes personalidades que existen, ya que cambias un mísero detalle y es una personalidad totalmente diferente. ¿Por qué una carita? Hace referencia al antropomorfismo. El antropomorfismo significa que atribuimos características humanas a los animales. Esta parte está muy en auge hoy en día y incluso los tratan como a sus hijos. Y entonces esa sería la parte de antropomorfizar al animal, darle esas características humanas para intentar entender su comportamiento o sus necesidades. Aparte, con este logotipo damos la oportunidad de crear y de representarte a nivel personal en tu marca, o sea, crear de mi marca una marca personal para cada usuario. Vale, yo escojo un guiño para representar, nosotras escogemos un guiño para representar nuestra personalidad, ya que nos parece algo como extrovertido y muy sociable, que crea un trato tú a tú y no todo el mundo guiña el ojo por la calle, entonces nos parece como algo demasiado cercano y creamos esa unión especial que queremos entre el cliente y nosotros. Vale, estos serían los 6 iconos que he creado para complementar las personalidades y habría una gran variedad de combinaciones. Están puestas en diferentes colores porque son los colores corporativos y a través del color también representaríamos la personalidad. Vale, la tipografía de la marca, la principal sería la Gotham Rounded en bold, que sería la que compone el logotipo. Y la misma Gotham crea este contraste entre la principal y la secundaria, así que nos quedamos en la misma familia y utilizamos los pesos bold, medium y regular para complementar mi marca. Los colores nacen de los ingredientes principales que componen mis menús, que sería carne, verduras y frutas. Y entonces me quedo con el Pantone 198, el rojo que representa la carne, el Pantone 359, que sería el verde que representa las verduras, y el Pantone 122, que representa a la parte de la fruta. Vale, nos metemos en las aplicaciones y encontramos la papelería corporativa. Un concepto que he creado para desarrollar mis aplicaciones y mi packaging es el concepto de encajar entre sí. Este concepto viene de las personalidades, que no todo el mundo encaja con todo el mundo. Entonces creamos una línea de continuidad, por ejemplo, en las hojas de carta, aquí lo veis mejor, hay 3 hojas de carta principales y 3 secundarias, con las cuales podemos crear una continuidad entre principales y secundarias y así también dar un orden de llegada de esas cartas. Podríamos hacer, por ejemplo, esta aquí, que sería la principal, encaja con la secundaria, entonces ya tendrías un orden
y una continuidad. Vale, las tarjetas personales llevan un poco el mismo concepto. Hay 3, la amarilla sería la mía, que soy un poco la cabecilla de esta marca, y sería con la que encajan las otras 2, tanto la roja como la verde. Entre ellas no encajan, solo encajan con la amarilla, y ese es un poco el concepto de yo ser el centro. No hemos querido representar una personalidad en concreto para cada persona, ya que nuestra esencia de marca en sí es demostrar todas las personalidades que puedes crear. Entonces creamos esa combinación de marca. La tarjeta genérica, vale, no solo es alimentar bien a tu mascota, sino cuidarla en cuanto a salud. Entonces decido y miro un poco a ver qué es lo que le puede venir bien a la persona en cuanto a paseos con tu perro y demás. Entonces la tarjeta genérica es un quitagarrapatas. Es un objeto que formaría parte de nuestra campaña publicitaria, ya que es algo que vas a guardar en tu cartera siempre. Aunque igual no tengas mascota, es algo llamativo y te hace esa duda de querer saber más acerca de la marca. Vale, la cartelería. Utilizo los mitos que hay acerca de la alimentación natural para... Utilizo los mitos para desmentir un poco todas las mentiras que hay y acercarnos un poco más a lo que es el público. He puesto aquí unos ejemplos. Los mitos serían que solo pueden comer pienso los perros, que todos tienen las mismas necesidades nutricionales y que si comen carne se van a volver agresivos. Entonces son los 3 mitos como más destacados. En el mismo cartel, como elemento principal, siempre iría un perro, ya sea adulto o cachorro, y el mito iría dado la respuesta. En la parte inferior sería la respuesta y tenemos una pregunta que pone verdad o mito. También estaría contestado ahí si es verdad o es un mito. Uy. ¿Por qué no me deja pasar? ¿Qué ha pasado? Ahora. En cuanto al packaging, este sería nuestro producto principal, que es el paquete de carne. Os he puesto 2 cosas. La imagen, que sería la etiqueta en verde, sería una personalidad. Es un guiño con un corazón. Y luego la imagen plana es otra personalidad, que sería como un perro muy feliz, que tiene los ojos cerraditos, sonriente, y sería en amarillo. Es una forma de enseñaros un poco cómo cambiarían las personalidades y la composición de la etiqueta. Toda la información iría compuesta de la misma forma, salvo que cambiarían esos elementos con los gráficos con los que componemos la etiqueta. Bueno, deciros también que la pegatina redonda de color iría con tu sello estampado encima y bueno, sería otra forma eso de personalizarlo, y va con un numerito. Este numerito lo explicaré después. Introducimos esta guía dentro del packaging y ahí vendría lo del numerito, que os lo explico después cuando explique el panfleto. Bueno, esta es la etiqueta que he dicho. Tendríamos 3 colores de la marca y solo tendríamos que estampar encima lo que es la marca que tú has creado, o sea, el pictograma que tú has creado. Vale, la etiqueta de huesos tendría la misma composición que la etiqueta de la carne, solo que en esta etiqueta introduciríamos un poco los beneficios que aporta este tipo de huesos, los minerales, las vitaminas y los aportes más destacados. Vale, estos serían los suplementos alimenticios. No todos los perros necesitan suplementos alimenticios. Esto sería para animales que tienen carencia en ciertas vitaminas o que tienen alguna enfermedad que podemos ayudar a tratar con este tipo de alimento. Tendría dos etiquetas, la principal, que es donde ponemos el gramaje del contenido, más el contenido, y la parte posterior, que serían los beneficios más destacados de ese contenido en concreto. Algo que no he dicho es que mis productos no se llaman, por ejemplo, solo suplementos alimenticios ni nada, sino que hacemos un conjunto entre mi nombre de marca y lo que es el producto.
En este caso serían musus complementarios. En el caso anterior serían musus carnosos y musus recreativos, que son dos tipos de huesos. Los carnosos son los que están rodeados por carne, por una cantidad decente de carne, y los recreativos son unos huesos más duros, hechos para liberar estrés y limpiar los dientes y demás. Y luego el menú serían musus D y el ingrediente principal, que no lo había comentado. Vale, otra cosa que tiene este tarro es que cuando dices que esto es comida de perro, es como que te echa para atrás. Yo normalmente esto lo guardo con las especias de condimentar normal. Entonces tendría dos posiciones, la recta, que es a la que está orientada a la etiqueta, y una versión en... no sé cómo llamarlo, bueno, una versión tumbada. Tendría estas dos posiciones, ¿para qué? Para que tú lo guardes de esta forma y sea fácilmente identificable de que esto es para el perro y no haya confusión. Porque hay gente que le molesta y piensa que al ser para perros no lo puedes tomar tú. Vale, y por último serían los musus golosos, que son las bolsitas para premios. A todo el mundo nos gusta darle premios a nuestros perros, entonces hago dos tipos de bolsas, bueno, son la misma pero una más grande y otra más pequeña, en la que irían premios naturales para darle a tu mascota. Vale, aquí se ve una imagen con los premios dentro. Y llegamos al panfleto. El panfleto iría dentro de la caja y es una guía un poco, tiene una parte genérica que explicamos un poco el cambio de dieta a nuestra dieta natural y los beneficios y los usos demás de los suplementos y de los huesos. Y luego tendría una parte personalizada para ti, que eso iría maquetado en el color que tú has elegido para representar a tu mascota. Bueno, esta es la parte genérica y esta es la parte personal, esta de aquí, estas dos hojas, estas caras internas. Como veis hay unos números, esos son los números que he comentado antes. Este menú en concreto está basado en 3 menús de carne y 3 tipos de huesos. Entonces explicaríamos la cantidad de menús que metemos, la cantidad de cada uno, y luego explicado por quincenas iría un poco la guía que debes tomar para dar de forma adecuada a tu mascota esta alimentación que te hemos implementado. Vale, la caja corporativa es muy difícil personalizar cada caja para cada persona, para cada animal. Entonces el logotipo principal, que lo he representado ahí con mi carita de la marca, no estaría impreso directamente, sino que iría estampado, igual que las pegatinas anteriores que he comentado, para poder personalizar a cada persona la caja. Vale, en el interior de esta caja encontramos una chapita identificativa para cada perro. Esta chapita se hace para cada uno, así que estaría totalmente personalizada. No se aprecia bien, pero aquí abajo hay un numerito en el color que tú has elegido para representar a tu perro, y gracias a ese número podríamos en nuestra base de datos encontrar fácilmente las dietas que te hemos dado, lo que hemos ido siguiendo acerca de tu mascota y todos los datos que tengamos tuyos. Iría pegado en la parte interna, que aparece aquí, y tanto el logo interno como este logo de aquí arriba iría personalizado, como he dicho, de la parte exterior, estampado con un sello. Vale, la página web la tengo aquí. Uy, no, aquí no. Vale, la página web la enfoco un poco a enseñaros los beneficios que puede llegar a tener la alimentación natural, porque es la mejor alternativa a la alimentación natural, o sea, comercial. ¿Cómo funcionaría? O sea, nos contarías un poco cómo sois vosotros, haríamos un plan, os lo llevaríamos a casa cómodamente y os seguiríamos mediante WhatsApp el proceso para ayudaros en cualquier cosa. Aquí os explico un poco los tipos de productos que tengo, los beneficios y demás cosas positivas que tenga la alimentación natural, por ejemplo, incremento de energía y vitalidad. Aquí os explicamos que os acompañamos en todo momento, cualquier duda o cualquier cosa que tengáis en el proceso de cambio de alimentación, y os damos la posibilidad de etiquetarnos en el hashtag muchos musus y aparecer en nuestra página web con esta alimentación. Aparte de esto, tengo un apartado de collares que os lo explicaré más adelante. Bueno, aquí os explico cada tipo de collar qué significa, cada color de collar qué significa.
y de la misma forma podéis aparecer en nuestra página web. La parte más importante de la página web sería el formulario, en la cual recogemos los datos para saber y conocer un poco más a tu mascota. Tendríamos la parte física, el nivel de actividad, los gustos, las alergias, algún problema que debamos saber que tenga. Y aquí sería la parte en la que puedes crear tu personalidad escogiendo los iconos y los colores. Después nos dejarías tu email y ya después, a raíz de aquí, contactaríamos contigo. Uy, ahora cómo salgo aquí. ¿Qué ha pasado? Vale, en cuanto al merchandising, creamos 3 collares y 3 correas de la marca corporativa. Serían con un color interno de amarillo, verde y rojo. Todos serían genéricos y la parte personalizada iría en ese color interno. Os voy a enseñar el vídeo corporativo. Cada perro es único y nos encanta. Por eso en Musus lo tenemos en cuenta y hacemos un plan personalizado para cada perro. Sus características y necesidades son muy importantes. Además, con los suplementos nutricionales podemos ayudarles a mejorar su digestión, el aspecto de su piel y la salud a largo plazo. Recibe Musus cada mes directamente en la puerta de tu casa. Así de fácil, para que no tengas que preocuparte por nada más que vivir aventuras con tu compañero. Cada personalidad es diferente y queremos conoceros. Únete ya a nuestra manada en Musus y prepárate para devorarlo todo. Vale, para terminar os hablo de mis planes de futuro. Que sería crear este código de color en las correas que os he comentado de la página web. Vale, este código de color surge en 2012 con el proyecto del Yellow Dog Project, que es para advertir a los demás usuarios caninos o que no tengan perro, da igual, que ese perro en concreto necesita un poco de espacio, sea por el motivo que sea, que no puedes ir a invadirle. Entonces, este proyecto avanza y se crea un código de color más grande. Es algo de rápida identificación visual, con lo cual ayuda a adelantarte a los problemas que puedan llegar a tener y evitar conflictos de perro a perro o cualquier motivo. Vale, el código de color sería verde, que significa que el perro es amistoso, tanto con personas como con niños, como con adultos. El naranja, que no se lleva bien con otros perros. El rojo, que no puedes acercarte por cualquier motivo, es reacio por experiencias vividas, es reacio a perros, personas, niños, se asusta o lo que sea. El amarillo es que es poco previsible, puede reaccionar de forma brusca. El morado es que no le puedes dar nada de comer fuera de una dieta que sigue. El azul, que es el que seguramente conozcamos todos un poco, son aquellos perros que están entrenando o perros de servicio, pues de la policía y demás. Y el blanco es que son perros con alguna discapacidad, ya sea visual o auditiva o lo que sea. Entonces nos basaríamos en unos colores de una gama cromática suave y cada etiqueta iría impresa sobre un papel del color de su significado, ¿no? Y el collar iría acorde con ese color, que es ese collar rojo que tengo allí. Y ya está, preparados para los Musus. Gracias, Irune, por tu trabajo. Bueno, hablo porque he sido la persona que ha tutorizado a Irune. Ha sido un trabajo arduo y sé que has tenido momentos en los que querías tirar la toalla, ¿no? Pero has seguido trabajando y solo te quiero dar la enhorabuena. Creo que igual a la hora de explicar el proyecto hay cosas que han quedado un poco... igual han surgido dudas, ¿vale? Respecto a algunos conceptos que has hablado de los collares, con los colores, con las personalidades.
No sé si algún compañero querrá hacerte alguna pregunta, porque yo, como conozco el proyecto desde el principio, sé de lo que estás hablando, pero eso, igual ha quedado alguna cuestión o alguna cosa que te quieran comentar. Vale, gracias, Irune. Vale, no, yo también darte la enhorabuena porque me ha parecido bastante Gracias. completo. Y sin más, en la página web igual he notado un poco de en torno a las imágenes que has utilizado, igual les falta un poco el mismo tratamiento, ¿vale? Un poco coherencia en el estilo, en el tono que has querido dar a las imágenes, pero nada más. Vale, gracias. Vale, yo te quería comentar también una cosa, porque bueno, has dicho que no tienes competencia directa y me resulta curioso también que no hayas mencionado, ya que me imagino que estás metida bastante en el mundo de la alimentación animal, que no hayas mencionado a la dieta BARF, que es en la que te has basado. Porque la dieta BARF es exactamente tu producto, Sí. pero personalizado. Entonces, me resulta un poco curioso que ni siquiera la hayas nombrado, porque te has tenido que basar en esa dieta para crear tu proyecto, una dieta que ya existe. No he querido mencionar en concreto una dieta, ya que hay muchísimas variedades. O sea, la dieta BARF es la que más se conoce, pero dentro de esa dieta BARF hay muchas variedades en sí de producto cárnico crudo. Entonces, no quería hacer referencia por no crear... hay muchos estereotipos marcados y demás, entonces no he querido basarme en nada para juzgar a raíz de eso. No sé si me estoy explicando. Bueno, sí, puede ser, pero bueno, sí que me hubiese gustado que igual la nombraras, Sí. porque realmente sí que efectivamente tienes competencia, y tu competencia es la dieta BARF y todas las marcas dentro de la Sí, que corresponden a la dieta. Por eso digo que no tengo directa en sí, porque sí que hay la alimentación que he comentado natural, pero la adquieres sin un conocimiento de qué le estás dando a tu mascota. Es como comprar pienso, no sabes exactamente cuál comprar y cuál le iría bien. Entonces, mi competencia no tengo, porque yo ofrezco ese servicio de nutrición. Lo que estás contratando conmigo no es comida en sí, es ese servicio de nutrición que yo te voy a aportar la comida que tú necesitas. Bueno, ahí discrepo. A ver, es que tengo perro, ¿vale? Entonces, estoy bastante informada en este mundo. Discrepo un poco aquí porque, bueno, pues hay tiendas que efectivamente te aconsejan un poco sobre qué comprar y demás, y están muy bien informados sobre ello. Sí que es cierto que lo tuyo es totalmente personalizado. Entonces, igual aquí la diferenciación sería que la dieta BARF es más genérica, Sí, eso es. y lo tuyo es totalmente personalizado. Entonces, igual un poco así. También has mencionado lo has mencionado en la memoria, el target, que vas dirigido hacia los millennials, y también igual habría sido interesante que comentaras que estás dirigida hacia los millennials, pero que tengan un poder adquisitivo, es que ni siquiera medio, alto, porque la dieta BARF es carísima, entonces la tuya, que es personalizada, tiene que ser todavía más. Entonces tu público objetivo está muy centrado, o sea, es la gente que tiene pues poder adquisitivo alto directamente, porque si no, no se podrían permitir adquirir tus productos. Aún así, también te quiero comentar que tu proyecto me ha parecido muy, muy interesante, ¿eh? Gracias. Nada, y eso es todo. Iba a preguntar por la última parte que ha comentado Alasne, o sea que me ha hecho spoiler. Y luego además unido también a que utilizas 3 pantones cuando en realidad pues no sería necesario, entiendo, ¿eh? Y bueno, no sé si has hecho algún estudio de mercado, porque tiene toda la pinta de que es un proyecto que podría ser viable, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente que sufre de enfermedades que no sales y al final se acaban volviendo crónicas y son a raíz de la mala nutrición o de tener carencia de aportes nutricionales. Gracias. A mí me ha faltado un poco.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Diego. Muchos no me conocéis porque soy traslado de expediente. Vengo de Valencia y os voy a presentar mi proyecto que se titula Valor Residual. Bueno, mi proyecto está centrado, la temática es el residuo. En palabras de la RAE, un residuo es un material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Y muchos de nosotros y nosotras, cuando pensamos en residuo, nos vendrá a la cabeza una imagen similar a esta que nos habla pues, de mala gestión de los recursos, de impacto, de contaminación, en fin, de algo negativo, ¿no? Entonces, como reflexión mía al principio de la investigación del proyecto, concluí que, bueno, residuo, primero que nada, es un concepto amplio, es subjetivo y está asociado casi siempre a connotaciones negativas como puede ser suciedad, abandono, desperdicio, improductividad, etcétera. Pero nada más lejos de la realidad, porque actualmente están surgiendo un montón de empresas, proyectos, marcas, modelos de negocio nuevos que utilizan el residuo como o bien como recurso o bien como materia prima para, pues bueno, para trabajar con él y crear otras cosas, como en este caso que, bueno, es uno de muchos, pero a partir de pasta de celulosa reciclada se elabora un material aislante que tiene unas propiedades increíbles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es mi proyecto? Pues mi proyecto es una investigación sobre el potencial productivo y transformador que tiene el residuo. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de este tema? Pues bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta de que el residuo tiene un papel determinante en el desarrollo de un nuevo modelo económico y productivo que se distancia un poco de lo que hay hasta ahora, que es un modelo lineal basado en producción, consumo y desecho, que son ciclos como muy separados, y nos orientamos más hacia una economía circular en la que no se generan residuos o si se generan alimentan otros procesos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues lo voy a hacer a través de una plataforma digital de contenido, luego iremos viendo poco a poco. Es un proyecto de comunicación sobre todo. Y bueno, pues en primer lugar veremos la creación de la identidad corporativa para la plataforma. En segundo lugar os contaré cómo he generado ese contenido, cómo se estructura y luego veremos ya la plataforma, la web. Los objetivos generales del proyecto son construcción de una marca cuyo contenido, tono y universo gráfico refleje de manera bastante clara los valores que os estoy contando. Luego, otro objetivo sería la obtención o la creación de un contenido relevante, porque muchas veces este tema puede resultar bastante denso o técnico o cosas así. Entonces, hacer algo un poco más liviano. Y por último, pues el diseño de una web que bueno, sea accesible, intuitiva y tenga un valor visual, ¿no? Pero más allá de todo eso, el objetivo principal de mi proyecto es cambiar la percepción que está estigmatizada hacia el residuo, ¿no? Por ello, el claim de mi proyecto sería de basura a oportunidad. Pasamos ya un poco a la fase de ideación. Lo primero que he definido en esta fase es la personalidad, que la resumo en 4 conceptos. El primero sería la utilidad. Pasamos de ver el residuo como algo inútil a verlo como algo que realmente es eficaz, tiene una utilidad. Luego también dejamos de ver el residuo como algo tosco, sucio, para ver que a partir del residuo se pueden obtener también productos refinados al mismo nivel que con material virgen. Luego el tema del alma, porque el residuo es una cosa que, bueno, pues tiene una historia, ha sufrido un proceso, hay un desgaste y al final pues todo eso genera un valor emocional y un valor añadido que hacen que sea algo singular, ¿no? Y luego la imperfección, que también pues nos distanciamos de la percepción que tenemos sobre que las taras son negativas para ver que las taras pues pueden ser algo positivo e incluso lo que digo, hacer singular un producto, un proyecto. Por lo tanto, evidentemente los valores pues de la marca serían cambio, transformación, reflexión, investigación, sostenibilidad y luego pues sentido crítico, conciencia, la parte más social. Paso al análisis de la competencia muy rápidamente. He analizado 7 revistas que tienen un fuerte componente digital. Sus principales soportes son digitales, aunque todas cuentan con sus respectivas versiones impresas. Todas ellas comparten la temática, que es una temática pues relacionada con el medio ambiente, sociedad, y la abordan desde diferentes perspectivas, unas más críticas, otras más desde visualización de proyectos que trabajan en esa dirección. Y bueno, pues como podemos ver, cada una con su imagen, con su tono de comunicación. Entonces, bueno, esto nos lleva al posicionamiento, que vemos que, bueno, este eje sería el tono y este eje sería la imagen, de más serio a más divertido y de más atrevida a más sobria.
vemos que estas revistas están como muy polarizadas, hay mucho aquí, mucho aquí. Entonces el posicionamiento de esta plataforma sería un poco la búsqueda del equilibrio. Una imagen entre lo atrevido y lo sobrio y un tono entre lo serio y lo divertido, porque hay cosas que se van muy a los extremos. Bien, pasamos a definir el target, que bueno, pues sería una persona de habla hispana de 25 a 50 años, evidentemente de naturaleza digital, que consuma medios de comunicación digitales, que utilice las redes sociales de forma activa, que tenga intereses culturales y luego pues toda la parte de conciencia, ¿no? Que busque opciones de compra alternativas, que en su educación estén presentes este tipo de valores y bueno, eso un poco. Por último, en esta fase os quiero hablar del naming, que es valor residual. Me he apropiado de un término que es puramente económico, de contabilidad, que se utiliza para designar el valor que tiene un bien al final de su vida útil, y con ello, pues bueno, hago como una paradoja, ¿no? Porque lo que intento es hacer exactamente lo contrario, poner el residuo al mismo valor que si fuese un bien de primera mano, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este es el naming y ya pasamos, voy a contar un poco el diseño. La marca se construye en base a dos recursos gráficos. El primero son las trampas de tinta, que bueno, establezco como un símil porque las trampas de tinta son una herramienta en el diseño de tipografía que a primera vista puede parecer una imperfección, incluso un defecto en el diseño de las letras, pero sin embargo responde a una función muy específica, que es que bueno, la tinta no se emborrone en las partes más comprometidas de las letras. Entonces establezco como una analogía de los residuos, ¿no? Que aparentemente pueden resultar algo que sea un error, ¿no? Un fallo, pero realmente tiene una utilidad. Y por otro lado, el símbolo mayor que con el que se representa el valor, y también a su vez es una V tumbada, que sería la inicial de valor. Paso a enseñaros la marca, que en su versión principal sería esta. Las dos palabras separadas por el símbolo mayor que, también el uso de mayúsculas para exalzar lo máximo posible las palabras valor y residuo. Luego tendríamos una versión reducida con las dos iniciales, que en este caso el símbolo funciona como V tumbada. Luego la marca se construye mediante la tipografía White Ink Trap de Dynamo, que bueno, tiene estas trampas de tinta en ciertos caracteres, no en todos. Y luego se definen dos tipografías más para la comunicación auxiliar. La primera es una tipografía serif que comparte los rasgos de trampas de tinta, aunque mucho más sutiles, pero bueno, la utilizo para dar como esa parte de elegancia, de historia al proyecto, que se complementa muy bien con una tipografía, la GT America, que la utilizo en su versión más fina, dado que estas dos tipografías ya generan una mancha lo suficiente contundente como para, bueno, pues cierra un poco el sistema gráfico y aporta un poco más de ligereza, ¿no? Luego la cromática, predomina el uso del blanco y negro porque la marca es una marca paraguas. El proyecto es un proyecto colaborativo en el que las imágenes han sido cedidas por todas las personas que han participado, por lo que no pretendía hacer una identidad que sobrepasase todo eso, sino más bien que acogiese. Pero sí, como diferenciación se incluye un tono naranja que bueno, refuerza esa intención comunicativa de urgencia o emergencia, ¿no? Luego paso rápido la papelería corporativa básica. Pues bueno, como todos tenemos las cartas, los sobres y las tarjetas. Sí que quiero comentar que la composición siempre tiende muy al margen, aunque nunca va a sangre, por dos aspectos. El primero es pues la creación de un impacto visual a primera vista bastante grande, que la marca se expanda, y el segundo, pues siguiendo un poco el hilo argumentativo del proyecto, es el aprovechamiento, ¿no? Si hay un formato, vamos a aprovecharlo al máximo. Estos serían las tarjetas, una general del proyecto y otra personal. Estas serían las cartas, portada y la carta normal, y bueno, pues los sobres con y sin ventana. Luego voy a pasar al grueso del proyecto, que es la web, y bueno, tiene una estructura muy sencilla. La verdad es que quería, como os he dicho antes, que fuese una cosa muy directa y bastante fácil para el usuario. Entonces partimos de la home para ir a un apartado de proyecto donde se explica todo esto que os cuento, y luego son estos tres apartados, sí son los apartados donde está el contenido grueso, ¿no?
El primer apartado es el apartado, le he llamado ópticas, son entrevistas y bueno, son visiones de diferentes profesionales sobre el residuo, cómo influye en su trabajo. He entrevistado a nueve empresas, personas, proyectos de diferentes ámbitos: arquitectura, diseño industrial, mobiliario, iluminación y moda. Y bueno, pues hay entrevistas guays en las que el protagonismo recae sobre el texto y la imagen pues funciona como apoyo, ¿no? Las imágenes, repito, han sido cedidas desinteresadamente por todas las personas que participan. La segunda parte sería la parte que se llama percepciones, que son artículos, y estos artículos tratan sobre acciones, hábitos de consumo, especulación y opinión. ¿Cómo he hecho estos artículos? Pues hice una encuesta con 18 preguntas sobre estos temas y conseguí una participación de 513 personas. Entonces luego lo que hice es elaborar una serie de artículos que incluyen infografías, gráficos, que bueno, muestran un poco el resultado de esta encuesta que luego veremos. Entonces, la estructura de esta parte es como si fuese un artículo técnico, pero muy visual. La última parte se llama residuos y es la parte más visual, son reportajes fotográficos. A través de la fotografía se reflexiona en torno a situaciones, comportamientos y sentimientos relacionados con el residuo. Bueno, han cedido sus fotografías varios fotógrafos y fotógrafas. Es la parte más reflexiva y como emocional del proyecto, y el protagonismo recae sobre la fotografía, por lo que la estructura es de una galería, ¿no? Como si dijésemos. Por la parte de la fotografía destacada, la web, como es muy visual, me parecía interesante definir 3 formatos diferentes para cada apartado, para que el usuario cuando entre enseguida identifique qué tipo de contenido está viendo. El formato vertical sería para ópticas, el formato horizontal sería para los residuos y el cuadrado para percepciones. Luego surgió la necesidad de desarrollar una cromática secundaria limitada a una aplicación muy concreta, que son los gráficos, porque pasaba que como había muchos datos, necesitaba que el usuario también a un simple golpe de vista identificase las diferentes partes, por lo que necesitaba desarrollar parte del naranja, y en la misma intensidad se desarrollan 5 tonalidades que las vemos aplicadas en los 4 tipos de gráfico que se utilizan: gráfico circular, gráfico de barras, columnas y de área. Son gráficos generados con un plugin que, bueno, pues tienen una parte interactiva en la que cuando acercas el ratón, el hover da algunos datos y hace un poco más dinámico esta parte. Nada, entrando en diseño, pues la retícula base es de 12 columnas, como veis también muy al margen todo, medianiles muy estrechos, y en la versión móvil lo mismo, generalmente una columna, ocasionalmente 2, y con esto se construye, os he puesto un ejemplo rápido, de todas las páginas están construidas con esa retícula, con lo que se consigue pues bastante cohesión a nivel visual. Vamos a pasar, os voy a enseñar rápidamente la web. Bueno, aterrizaríamos y tendríamos un slider que presenta una imagen por cada contenido que hay, de forma que a través de este slider se puede acceder a cualquier parte. Si pasamos el ratón por encima se para y podemos acceder. Tenemos el claim en primer plano y luego pues bueno, tendríamos un poco una explicación de los apartados y ya un resumen con en este caso hay 4 ópticas, tenemos 4 percepciones también y 3 residuos. Para brandear un poco más la web, he hecho que, bueno, cuando se pasa por encima del ratón, los overs aparece una masa de color del color corporativo y aparece la descripción encima, ¿no? de cada esto. Luego os quiero enseñar, os invito a que entréis y veáis un poco vosotros. Ahora no tenemos mucho tiempo, pero bueno, por ejemplo, esto sería la estructura de una entrevista, que bueno, hay bastante texto, pero se va combinando con fotografías integradas en la retícula de diferente forma. Y luego esto sería, por ejemplo, dentro de una percepción, aquí tendríamos título, descripción y luego ya un poco lo que os decía de artículo técnico separado por filetes, donde os voy contando un poco cuáles son los datos generales, y si pasamos el ratón por encima, pues nos da más información. Vale. Volvemos a la presentación. Y bueno, para darle un poco más de bombo a la web, se han diseñado unos soportes de comunicación impresos con el contenido que hay. Voy a pasar rápido. Este es el principal, que es un folleto informativo en A4 que recoge toda la información más relevante del proyecto. Las imágenes se utilizan en monotono para reforzar ese aspecto de branding,
para que no quede tan disperso cada imagen de su padre y de su madre. Y bueno, también está el folleto en cartulina de color, que se acerca mucho al color corporativo, y luego tendríamos un póster general donde es el soporte más display con anverso y reverso. El anverso tiene 3 variantes donde se muestran 3 tipos de material reciclado acompañado por el aspecto humano de las manos. Luego tendríamos un póster con 3 pliegos que recoge la información que hay en el apartado residuos. Vemos un poco pues de qué va cada reportaje y aquí como un resumen visual, ¿no? Y por último, un póster que recoge la información del apartado ópticas, lo mismo. Estas serían las 9 entrevistas y bueno, pues queda un poco, luego si queréis acercar y verlo, queda un poco así más recogido. Y por último, la comunicación del proyecto se hará en Instagram y os voy a contar brevemente la estrategia de publicaciones. Esto sería la vista general del feed. La idea es que sea como una cuenta muy natural, evitando pues las publicaciones en mosaico, las publicaciones en triada, y tiene 5 tipos de publicaciones. Las primeras serían el contenido de marca, como es el logo, el claim, misión, visión. La segunda sería el contenido de ópticas, que bueno, es muy directo, con el nombre del entrevistado o la empresa, con una imagen y el sector al que pertenece, el ámbito. Luego las percepciones, lo mismo, tendría la imagen destacada y superpuesto tendríamos el título y un poco la tipología de artículo. Luego las publicaciones de residuos, que son las más visuales. Aquí tendríamos un slider de 2 pasadores, donde la primera sería una imagen a sangre y la segunda ya tendríamos la descripción. Y por último, estas publicaciones que recogen un poco todo, que sintetizan pues algunos datos o algunos destacados de tanto de entrevistas como de los artículos. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si os parece, voy a poner el vídeo, que dura muy poquito, y ya está. Un residuo es una falta de imaginación y de creatividad. Tendríamos de tender a la no producción de residuos, no a la utilización de estos. La calidad de residuo, si se gestiona bien, es lo más sostenible del mundo. Sí se puede gestionar el residuo de una manera estratégica. El valor residual sería como darle otra vez utilidad a esa materia y por lo tanto deja de ser un residuo, yo creo.
pagan por suscripción, si pagas tienes acceso a todo el contenido, en este caso sería en abierto, y luego lo que hacen es ir dando cápsulas en Instagram de los contenidos. Hoy saco un artículo, mañana una entrevista, tal, y así fidelizas un poco al cliente o eso, al usuario. Vale, pues muy bien, ya te digo, Soriona. Muchas gracias. Es que ricasco. Gracias.
Bueno, eguerdion, Mikel Tristan naiz, eta diseinu grafikoko ikasketa mailerako proiektua aurkezten nator. Proiektua azaltzen eta helburuak finkatzen hasiko naiz, baina laster batean aurkezpen bideoa jarriko dizuet, bai. Talka Baraia Voltaiface da nire proiektuaren izena nolabait, hemen bertan ikusten da saiatu izan naiz adierazten aldakortasun hori. Proiektu experimental bat izan da hasieratik eta honen helburua izan da Idearte eta eskola honen eraikina osatzen duten komentu neogotikoa eta adar minimalista moduko honen elkarrizketa tipografia aldakor baten bitartez islatzea, bai. Ez zertan hasi baino lehen, bideoa jarriko dizuet eta horrela ja aldartean sartzen zarete. Vale. Galdetuko duzu zergatik talka. Proiektua ingelesez dago, osotasunean aurkezteko tipografia munduan ingelesa delako nolabait erabiltzen den hizkuntza, baina hala ere, aurkezpena euskaraz egiten ari naiz. Eta Euskal Herrian sortutako tipografia bat da, eta hemen Gasteizeko eraikin baten oinarritua, ez? Beraz, adibidez, bi esaldi horiekin islatu nahi izan dut zergatik talka, ez? Euskaraz estilistikoki talka egiten duten bi eraikinen arteko elkarrizketa bat irudikatzen duelako, talka ingeleseko kolisionetik abiatuta, eta ingelesez a talk between two buildings that collide stylistically elkarrizketa ideia hori, ez? Eta, biak elkarrekin talka egiten dute, bai euskarako kutsu horrekin eta ingelesekoarekin. Esan dudan bezala, tipografia aldakor bat da. Tipografia aldakorrak izan daitezke bai zabaleran, trazuen lodieran, forman, nire kasuan serifak, forman aldatzen da, serifak eitzen zaizkio, eta groteska denak badu 0 balioa serifetan, eta serifa daukanak, logikoki, bat. Eta orduan tipografia aldakorrek badutena bada, aukeratu dezakezula tarteko dozein puntu eta nahi duzun modura erabili. Hasieratik hori, aipatu izan dut, proiektu experimental bat dela, hau egiteko burutazioa jaio zelako irudimena nolabait beste alor batean esperimentatu nahi nuelako, ez? Esperientzia apur bat neukan tipografiarekin aurretik, baina hau ikasketa prozesu bat izan da eta horregatik proiektu experimentala. Hori, helburu osagarri batzuk aipatuko ditut, azkenean saiatu izan naiz kontzeptu sendo bat garatzen, guztiak zentzu bat izan zezan. Aipatu izan dudan bezala, ikastea eta esperimentatzea izan da ere oso garrantzitsua, eta proiektu metodologian hobetzea nolabait, ez? Azkenean, dimentsio hauetako proiektu batekin ikasten dela beharrez. Gero zeuden oztopo txiki batzuk, hori komentatu dudana. Igual letratipo bat noizbait egin izan dut aurretik, baina hori, ezagutza urria daukat, izan dut orain arte, orain apur bat gehiago, FontLab aurretik ez dut inoiz erabili, eta azkenean workflowa eta karakterez eta definitu behar da, karaktere guztiak egin, kasu honetan bi tipografienak, konektituak egongo direnak, eta gutxieneko euskarri horiek ere aurkeztu behar ziren, eta guzti honek dakarren denboraren kudeaketa hori, ez?
Parentesi txiki bat egin nahi dut, jarraitu baino lehen, asterisko hori. Hauek izan dira nolabait nire bibliak prozesu honetan, Karen Chengen Designing Type eta How to Create Faces from Sketch to Screen, Cristobal Ernestosa, Laura Meseguer eta Jose Escalionerena. Eta honen jarraibideak, jarraitu ditut, teoria guzti hau prozesu osoan zehar, bai talde morfologikoetatik abiatuz, bai trazuen lodiera, bai gauza guztietarako, kernin trakin. Hala ere, tipografia alfabertsio bat bezala aurkezten da, eta guzti hauek ere nolabait egin dira oinarrizko modu batean tipografia aurkeztu ahal izateko, bai? Aipatu behar dut ere, manualean eta guzti hauetan aukeratu dudan latin bat alfabeto hori, set hori, azkenan bermatzen dituen hizkuntza guzti horiek oraingoz ez ditu hartzen, haudelako karaktere batzuk sakrifikatu ditudanak nolabait, proiektua bukatzeko eta guztiak ez dira oraindik erabilgarri. Beraz, tipografia nolabait hasieratik finkatu nuen display moduan, hala ere prozesuak bere egin du eta azkenean tamaina txikiagoetan ere erabili daiteke. Ez ere testu bloke handietan, baina tamaina erdi handi batean bai. Hori, helburu editorialarekin eta branding aplikazioetarako intentzioarekin egina dago, pantalla zein imprentarako, estilo bakarra planteatu da, aurrerago azalduko da zergatik, eta hori komentatu duan alfabeto latino hori ez dago osotasunean, baina intentzioa da, etorkizun labur batean egotea. Eta fitxategi formatua variable true type aukeratu da. Analiziari dagokionez, amiaz gain, arkitektuek eraikina nola aurkezten zuten ikertu zen, ez? Eta oso baliagarria izan zait, ze, 2007an gehitu zitzaion komentu neogotiko ni beso minimalista hau, Roberto Ercilla eta Miguel Ángel Campo arkitektuek eraman zuten berriztatze lan hau, eta hasieran komentatu dudan bezala, elkarrizketa bat bezala planteatzen da kontua, ez? Honi heldu diot guztia garatzeko. Bata, hau, justo honetan gauden beso minimalista hau, komentu neogotikoaren ikono kontrapuntu bat bezala aurkezten da, eta elkarri aurre egiten diote lehia formalik egin gabe, ez? Garapenari dagokionez, tipografian sartuta, bi eraikinek ez dute errorik komunean ikusi daitekeen, ez? Aurreko irudietan ikusi daiteke oso bestelakoak direla eta estilistikoki hasieratik azaldu da kontrakoak direla, ez? Beraz, horregatik forman aldakorra den pisu bakarreko iturri tipografiko bat sortzearena. Beste modu batera esan da, biak regularizatea, konektatuak egotea, eta bata grotesk, eraikin berria hau irudikatzen duena, eta bestea serif, komentu zarra irudikatzen duena, ez? Horretarako referente batzuk hartu dira, 1000 espezimen nituen hortik pilatuta, ez dakit noiztik, eta nolabait galbaetik pasa nuen, eraikin bakoitzak transmititu behar zituen ideia horiekin, ez? Groteska, sendoa izan behar da, apaingarri berezirik gabekoa, geometrikoa, zapala eta nolabait atsegina. Eta serifak ere badu sendotasun puntu hori, detailetxua da, oso detailetxua, komentu neogotiko bat baldin baita, elegantea, vertikala eta kontraste duna, baina apur bat serioagoa baino. Horregatik, hemen aipatzen ditudan erreferente hauek, baina azpimarraturik daudenak, badira erreferente nagusiak. Orain azalduko dut zergatik. Komentatu dudan bezala, ez dute elkarrekin zerikusirik, beraz, proportzio aldetik ere, proportzio ezberdinak planteatu dira, eta bestela elkarrik kutsatuko zioten, eta bakoitzak alduko zuen berez izan beharko zukeen izaera hori, ez.
Orduan mantenduen gauza bakarra izan da isa altuera, elkarrekin funtzionatu ahal izateko, baina azkenean bi eraikinek ere, ez dago arku bat hemen sartua eta bakoitza bere aldetik doa eta puntu komun batzuetan bai zergatzen dutela elkar, baina nahasi gabe, ez? Hasteko fijatu nintzen planoetan eraikina miatzen, ene bat ikusten altzela eraikin minimalista honetan, ez adarrean, hor komentua goitik zeharkatzen zuen lehio hoietan, eta horretan oinarritu nolabait aurretik aipatu duan Zum Grotesk Guaidori referente hartuta, talka groteska izango denaren proportzioa, ez? Proportzio batetatik hasteko, Zum Groteska estutu nuen lortutako N horrek ematen zidan zabalera horretara, letra guztiak, eta zerriborratu eta azkenean prozesu guztia pasata gero, nolabait ikusi daiteke guztiz bestelakoak direla, badutela kutsu antzeko azkenean eredu hori horrek bazuelako guk nahi genuen izaera hori, baina oso desberdinak dira ikusi daiteke moduan, ez? Hasteko isa altuera altuagoa dauka. Bestetik, serifari dagokionez, pentsatzen baldin badugu eraikin neogotiko batean, burura etortzen zaigun lehendabiziko gauza bada tipografia gotiko bat. Eta ideia okerra da. Ze, eraikin hau 20. mende hasierakoa da eta neogotikoa da, ez? Neoak izan ziren 19. urtean eta 20. mende hasieran egon ziren mugimendu historizista batzuk eta hauek nahi zuten, honen bitartez nahi zuten, iragan garaietako arkitekturak berreskuratu eta ideia nazionalista batekin ere eta puntu erromantiko batekin, ez? Gotikoaren letra tipo gotikoa ere izan zitekeen honekin bat etortzen altzen zerbait, baina ez, industrializazio garaia zen, eta tipoen diseinuan, adibidez, 19. mende bukaeran, pantografoa asmatu zen, eta komposizioan monotipia eta lineotipia. Imprenta eta tipografia mundua eta arkitektura ez ziren bide beretik joan, ezen bide romantiko bera hartu, logikoa den bezala, aurrerapen teknologikoek ematen zituzten aukerak ez daukalako zentzurik alde batera uztea, ez? Gero topo egin nuen la tipografia aldizkariarekin badela Espainian tipografiaren inguruan plazaratu publikatu zen lehendabiziko aldizkaria, oso lau urtez ibili zen bakarrik hori saltzen, eta hemen ikusi daiteke nola hemen iragartzen diren tipografia guztiak oso anitzak diren, ez? Ez dagoen estilo definitu bat, eta honek islatzen du aurretik aipatutako aurrerapen teknologiko horiek probesten ari zirela. Beraz, nola ez egoen estilo berezirik non finkatu eta non oinarritu hau garatzeko, eta nola ere biak konektatzeko ez zuten nola esan, izaera oso kontrakoak izan behar, baina elkarrekin funtzionatu behar zuten, eraikinek egiten duten bezala elkar bizitza bat egon behar zen, ez? Orduan azkenean erabaki zen eraikinean oinarritutako detailetan oinarritzea serif tipografia. Kasu honetan, eraikin osoan zehar, komentu neogotiko osoan zehar, ikusten aldiren arkuetan, ez? Hola, arku luzeak dira, zorrotzak eta oso eleganteak, eta honek ematen dio ere vertikaltasuna tipografiari. Ideia hori, erremate horiek, oin horiek, hartu ziren apur bat Canela Light, lehen aipatu dugun bezala referente horretatik, baina ikusi daiteke nola honek groteskak zeukan referente horren baino kutsu gutxiago daukan. Hau bai, ez dela horren beste oinarritu honetan.
Eta hemen biak, pixka bat konparatzeko nola den talka groteska eta talka serifa. Aldakortasunari dagokionez, ze hasieran bai komentatu dudala nola serif 0, serif bat, horren artean sortzen ziren guztiak, hasten da horrekin ez, ardatz baten definizioarekin. Baina, honek funtzionatu dezan, FontLab-bean bertan, bi masterrek, groteskak eta serifak, nodo kantitate bera, geruzen orden bera, eta trazuen norabide bera izan behar dute, bestela kortozirkuito. Eta hasieran zoratu nintzen honekin, baina gero ulertu nuen zergatik zen. Eta bueno, hemen ikusi daiteke adibidez, nola igual groteskak, hemen eskuinekoak, naiz eta ez dituen behar oinik, modulo horiek sortu izan diren, transizioa bermatzeko, ez? Bestela ez egoelako elementu kopuru bera, lehen aipatutako guzti horiek, ez? Forman antzekoak ere izan behar ziren transizioa bermatzeko, eta hori izan nuen gatazka txiki bat gearekin. Bata neogrotesk moduko bat da, bestea serifduna, transizionala izan daiteke, apur bat, eta erabaki hau hartu zen, estilistikoki, bakoitzak bere kutsua hartzezan, baina elkarrekin funtzionatu ahal izan zezaten ez. Tipografia guztia elementu adimentsuen bitartez egina dago, eta hemen ez dakit ongi ikusten den, baina forma guzti hauek errepikatzen dira, kasu honetan saien artean, baina adibidez gorriz dauden bi hauek, elementu adimentsu horiekin apurtu eginda, detaile horiek eman ahal izateko, ez? Elementu adimentsuek zer egiten dute, kurba honetan apur bat zabalduko banu, letra guztietan ere aplikatuko zen, eta ez nintzateke joan behar banan aldatzen. Eta bukatzeko, erakusleihoetaz hitz egingo dut, hemen ditudan hauetaz. Erakusleiho nagusia espezimen fisikoa izan da. Espezimena deitu diot pak guztiari, ez? Inspirazio liburuzka txiki bat, hemen urdina dena, hartuko dut. Hau inspirazioarena, zeinetan agertzen diren eraikineko argazkiak, eta testu apur batekin. Bigarrena bada teorian espezimena dena, nahiz eta nik guztiari espezimena deitu, eta letra iturriaren adibideak agertzen diren, tamaina handian, tamaina txikian guztia, eta azkenik 3 tamainako posterrak egin ditut, plegatuak. Lehendabiziko biak grapatuak doaz, eta 3. grapatu gabe erabilera izateko. Eta pintza honekin helduak. Hau izan da nolabait aplikazio nagusia edo erakusleiho nagusia, eta honen seme-alabak izan dira hasieran erakutsi dizudan aurkezpen bideoa, horren aurkeztuko dizudan web orrialdea, eta hemen daukezuen abi panel hau. Web orrialdera, no? Eta gero bukatzeko jarriko dizuet manual hau hobea azaltzeko beste bideo txiki bat, eta listo. Hemen esan bezala bada espezimenaren seme edo alaba bat, ez? Zeinetan inspiraziora jo dezakezun, hemen ikusi ditzakezu argazki batzuk, nolakoa den arkitektura. Hasieran aipatu ditudan arkitektoen hitzak, zertan oinarritu garen, ez? Oraindik alfa bertsio batean gabiltzala, 167 jarri diot, baina simbolikoki. Eta, hori, denetarik topatu dezakezu hemen, Infinity Scroll edo dezaken nahitzen zaion honi, baina horrelakoa da dena, groteskera jo dezakezu, informazio guztia daukazu hemen, nolabait. Bideo promozionala ikusi daiteke, eta espezimenak deskargatu ere, banan, posterrak inprimatu nahi baldin badituzu, denetarik. Bukatzeko, azken honen, bideo jarriko dizuet, eta
Eta, listo, hau izan litzateke ja bukaera, eta mi esker entzutegatik, eta barkatu txapagatik. Galdearik baduzue? Ikusten dugu kolorea erabili duzula gai batzutan, bueno, ez dakit ez duzu erabilia apenas, baina bueno, gauza batzutarako bai. Ze kolore da, edo zer erabiltzen duzu, zertarako erabiltzen duzu? Bai. Bueno, kolorea, hasieran zurita beltzean planteatzea, bueno, hau ere aurkezpenan bota behar nuen, baina denboraldetik gauza batzuk moztu ditut, banekielako gero galdetu hartzen dituztela. Hori, adibidez, argazkiak zurita beltzean erabili dira, koloreak informazio asko ematen duelako normalean, argazkietan, baina hori kendu da, interesatzen zitzaiguna formak zirelako. Eta eraikinaren interakzio guzti hori, eta gauza bera egitea zen intentzioa gainerako aplikazioetan, baina bai egia da koloreak ematen diola beste kutsu bat, ez? Apur bat ezakit atseginagoa, eta orduan kolorea, gorria barkatu, erabili izan da energia puntu bat emateko, hori da bere funtzioa nolabait, baina gero ere krema kolore hau eta urdin argi hau badira nolabait bi eraikinen errepresentazio moduan. Azkenean, hau, eraikin berri hau, oso argitsua bezala, kolorea izan daiteke apur bat, hori, urdinagoa, eta gero besteak errepresentatu dezake pixka bat, komentu zarraren harria. Eta, hori, pixka bat, ez dakit, dinamikoago egiteko guztia. Hori dezen bere funtzioa. Nik zoriondu nahi zaitut eta eskertu nahi dizut lehenengo aldiz euskaraz entzun dudalako aurkezpen bat eta bazen garaia. Mi esker. Baina, bueno, berak entzun duena bai. Nola eraiki duzu weba eta zer, eta, bueno, nola eraiki duzu? WordPress bitartez. Bai sartu dudala apur bat CSS gauza puntual batzuetarako, baina bestela gaia erabili dut, eta DB Builderren bitartez egin dut. Bai. Mi esker, Ez horregatik. Monikak zerbait galdetu nahi zuen. Este trabajo que has realizado. ¿Te animarás a realizar los siguientes estilos? Primero habría que acabar esto, ¿eh? Ya he dicho que es como versión alfa y, joder. No, Pues pero bueno, ya que he cogido carrerilla. Sí, te animamos que hagas los estilos para que se pueda utilizar al menos los mínimos y que la podamos utilizar, ya que está inspirada en el edificio, pues eso, Sorionak y adelante. Genial, eskerrik asko.